Es hora de que hablemos de salud. Bienvenidos a este espacio traído a ustedes gracias a MMM Multiclínica y hoy específicamente desde la Multiclínica de San Juan. Mi nombre es Lixamari Pedraza y me complace llegar nuevamente junto a todos ustedes para aprender sobre nuestra salud. Conmigo se encuentra la licenciada Mariela Rodríguez, nutricionista dietista, a quien le damos las gracias por participar en este episodio de Hablemos de Salud, en donde estaremos hablando de la salud renal, específicamente enfocado en la nutrición. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Y en este mes hemos estado celebrando lo que es la concientización acerca de la salud renal. ¿Cómo un nutricionista dietista puede ayudar a algún paciente renal? Sí, el nutricionista dietista es el profesional de la salud especializado en recopilar esa información del paciente, ya sea todo lo que tiene que ver con el historial médico, cirugías, laboratorios más recientes, el estilo de vida, la realidad de cuánta actividad física realiza, condiciones preexistentes y hasta la habilidad de poder preparar sus propios alimentos. Wow. Una vez tenemos toda la información, las medidas antropométricas, que no es otra cosa de cuánto pesa, cuánto mide, ¿verdad? Ciertas medidas, pues la interpretación de toda esa información con la ayuda del paciente, porque ya el tratamiento nutricional renal es bien individualizado y la participación del paciente es importante. El paciente tenga un sí o un no. Anteriormente lo que es el plan alimentario era más, en cierta manera, impuesto por el profesional, ¿verdad? El profesional decía, deberías consumir X de cosas. Sin embargo, ahora se le da la oportunidad. Tenemos esta oportunidad de hacer el plan con merienda por la noche, con merienda por el día. O sea, siempre buscamos. Qué bien. Y ese tiempo que nos toma a nosotros de tomar esa información, interpretarla, explicarle al paciente y darle participación, solamente el nutricionista preparado y con experiencia lo puede realizar. Lo hace en conjunto con usted, o sea que no es un plan para todos, No. Esto es algo específico e individualizado. Pero entonces, ¿cómo la alimentación puede tener un rol importante en una persona que padece de alguna enfermedad renal crónica? Bueno, pues uno de los problemas principales que confronta el paciente con enfermedad renal crónica, también conocido como insuficiencia renal, es que tiende a acumular en la sangre algunas sustancias. Dentro de estas puede ser el sodio, puede acumular el potasio, puede acumular fósforo y también puede eliminar de más proteínas, que es una sustancia necesaria para, ¿verdad?, el funcionamiento adecuado del sistema. Así que considerando, y todo eso nos lo va a dar los laboratorios más recientes, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento? La alimentación se puede ajustar. Porque resulta que en ocasiones muchos medicamentos que son para proteger la función del riñón, en ocasiones pueden llevar a que el paciente retenga alguno de ellos. Así que dado a que ese medicamento es necesario, pues donde tenemos que cortar, como dicen, por lo más finito es por la alimentación. Y ahí entonces uno va detalle por detalle. Resultó que era el potasio, lo que el cuerpo está reteniendo, pero eso es necesario para controlar la presión. Pues entonces vamos a identificar esos alimentos con alto contenido de potasio, vamos a familiarizarnos y vamos a poner el dedo, ¿verdad?, en dónde está el problema. Porque no es que está consumiéndolos todos, a veces es que tiene una matita de guineo en el patio, o que tiene un palito de quenepa, entonces son muchas cosas que están comúnmente porque es del Caribe, porque es lo que consumimos y lo que tenemos al alcance, pero que quizás hay que darle un poquito de descanso para que esté mejor. Y que el nutricionista dietista atiende específicamente eso, y qué bueno que también que le pueda decir y dar opciones de cosas que sí puede consumir. Hay alternativas. Porque a veces pensamos que solamente vienen a restringir, pero no se trata de eso, ¿cierto? Es cierto, y de todas maneras, aunque haya insuficiencia renal, como depende tanto de cómo están los laboratorios y los síntomas, no es la misma dieta para todos los pacientes. Así que el plan alimentario se va a adaptar a cómo esté. Y puede ser que en un momento dado el paciente presentó un nivel elevado de potasio, se le hizo unos ajustes en las alternativas del plan alimentario, se le dieron otras alternativas, mejoró, entonces ahora podemos usar quizá, por ejemplo, la habichuela.
que es un alimento alto en potasio. Pues vamos a usar habichuela una vez a la semana. A ver qué pasa cuando te repetimos los laboratorios. Entonces vamos llevando hasta cuánto de esos alimentos más favoritos podemos consumir sin que le haga daño. Ok, y ya hemos hablado un poco acerca de los alimentos, pero entonces me gustaría que habláramos un poco acerca del agua. Uno de los consejos que nos dan los nefrólogos es que consumamos mucha agua. Sin embargo, en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿es real o es un mito que beber mucha agua es malo? De igual manera es bien individual. Okay. Es bien individual porque la inmensa mayoría de los casos que atendemos aquí en la multiclínica de San Juan, los pacientes, aunque tengan insuficiencia renal, pueden orinar más o menos la misma cantidad de líquido que consumen. Y eso el médico pues le ordena lo que es una colección de orina de 24 horas y sabe determinar, cómo es que estamos. Y otros síntomas que puede ser la presencia de edema. Que le hacen un examen físico de los pies y cierta área del cuerpo a determinar si están reteniendo el líquido. Si eso no ocurre, que no está reteniendo líquido y que está orinando a la par de lo que consume, se le recomienda que consuma mucho agua. Porque eso ayuda a la función del riñón. Sin embargo, si la insuficiencia renal está en un estadio un poco avanzado, el paciente no está orinando a la par, se ve evidentemente retención de agua alrededor de los ojos, en los pies y demás. Ahí entonces empiezan las restricciones. Y cuando hablamos de restricciones estamos hablando de que si hablamos de los 8 vasos de 8 onzas, ¿verdad? Bien tradicionalmente para todo el mundo, serían 6 o menos de 8 onzas al día. O sea que el consejo de consumir mucha agua sigue siendo vigente para todos, a menos que se le indique lo contrario. Correcto. O sea que no porque una persona tenga alguna enfermedad renal crónica, ya automáticamente debe disminuir su consumo. Bueno, licenciada, ¿y cuáles son algunas de las posibles consecuencias de una enfermedad crónica renal que nosotros podríamos evitar a través de la alimentación? Porque se habla mucho de los medicamentos, pero hay mucho que podemos hacer a través de la alimentación. Definitivamente. Por ejemplo, para poder mantener la presión controlada, presión arterial es uno de las consecuencias que puede incidir en progresar la condición renal. Así que si la presión la podemos controlar, muchas veces simplemente con controlar el sodio en la alimentación. Ahora, el sodio en la alimentación está en muchos alimentos ya preparados, así que nos vamos a dirigir a alimentos más bajos en sodio, con menos preparación, que yo no tengo que hacerlas de cero, como decimos, ¿verdad? Que no venga la comida ya en lata o ya congelada, y mucho menos pues comida de conveniencia. Ahora bien, en el caso del potasio, que es otra de los minerales que se acumulan en la sangre, una posible consecuencia es arritmia cardíaca. El potasio es un mineral que se utiliza dentro de las contracciones musculares. El corazón es un órgano, ¿verdad? Que es como un músculo que está todo el tiempo en contracción. Si se detecta en sangre que tiene un nivel elevado de potasio, eso causa arritmia cardíaca. Eso es una condición de salud adicional que ya no tenía el paciente, pero que la puede empezar a desarrollar. Que se puede entonces controlar a medida que la dieta la reducimos en potasio. Por otro lado, el fósforo. Seguimos con minerales que se acumulan en la sangre. Si se acumulase el fósforo en la sangre, puede causar unas placas de fósforo y calcio en la sangre y a consecuencia a largo plazo, por haber bajado el nivel de calcio en la sangre que se unió al fósforo, tenemos enfermedad crónica del hueso, o sea que los huesos se ponen débiles. Y uno de los síntomas más comunes del fósforo elevado es un picor en todo el cuerpo. Así que estos síntomas que pueden dar por acumulación en la sangre, ya sea de potasio, ya sea de fósforo, se pueden disfrazar con otras condiciones. Por ejemplo, en el caso del potasio elevado, uno puede sentirse débil. Pues eso uno puede pensar que es una anemia o que no estoy durmiendo bien. No es hasta que se hace el laboratorio que uno sabe que ese es el problema. O sea que el hacerse los laboratorios es sumamente importante. Definitivamente en este tipo de condición para poder hacer las restricciones necesarias. ¿Y cuáles son algunas de las modificaciones, verdad? Hablamos ya de que no es una dieta para todo el mundo, es algo que se puede variar, ¿verdad? Que pueden ser diferentes dietas, aunque tenga la misma condición el paciente. Sin embargo, ¿cuáles son algunas de las posibles modificaciones que se pueden hacer para un paciente que tiene enfermedad renal crónica? La más común es el sodio. Porque aunque el paciente no tenga, o la persona que tiene la condición renal crónica no tenga diabetes, que tenga solamente presión alta, el sodio hay que controlarlo
para todo, Okay. porque tenemos que garantizar que la presión se mantenga controlada. Así que el sodio es una. Entonces, ¿cuánto de sodio al día? Pues más o menos entre 1.500 a 2.000 miligramos al día, que obviamente no vamos a estar contando miligramos. Claro. Sin embargo, hay que conocer qué alimentos o cómo identificarlos como bajos en sodio. Okay. Y todos los alimentos por ley, la inmensa mayoría de ellos, de los que compramos, tienen una etiqueta nutricional. Si miramos en la etiqueta nutricional, el producto debe decir tantos miligramos de sodio, tantos de potasio. Okay. En el caso del sodio es hasta 140, lo que define un producto como bajo en sodio, y en el caso del potasio es hasta 200. Okay. Si queremos más o menos estar en esa línea en cuanto al sodio y al potasio. Otra modificación es la proteína. Por ejemplo, en este plato, te das cuenta que tenemos los alimentos divididos por familia. Me encanta el ejemplo. Tenemos el grupo de la proteína, que en este caso está representado por una pechuga hecha a la parrilla. Okay. Tenemos el arroz integral representando los carbohidratos y los espárragos y las zanahorias representando el vegetal. Cuando tenemos que restringir proteínas, podemos usar un plato pequeño que nos ayude a restringir, ¿verdad?, el área, como también usamos comúnmente la palma de la mano para poder demostrar que aproximadamente una proteína de este tamaño, y una vez ya está cocida, es de 3 onzas. Okay. Siempre que estemos en ese rango, pues podemos identificar que es una porción adecuada, ¿verdad? Limitamos proteína, porque como mencionaba ahorita, a veces se orina mucha proteína como consecuencia de la insuficiencia renal, sustancia que es necesaria para el sistema. Y nos hemos dado cuenta que cuando consumimos menos proteína, botamos menos proteína. Así que ponemos el riñón a funcionar mejor. Ya. Bueno, y nos trae un maravilloso ejemplo, me gusta mucho porque a veces somos visuales, pero hay una realidad de la dieta puertorriqueña, doctora, y es que suele ser bastante alta en sodio. Entonces, ¿qué recomendación usted le podría dar a las personas para que, mira, se sigan dando sus gustitos, pero con control? Definitivamente. Bueno, el primer condimento por excelencia, ¿verdad?, que utilizamos, aunque nosotros somos creativos y tenemos varios, es la sal. La sal de mesa es altísima en sodio. Ahorita hablábamos que si la dieta debe estar entre 1.500 a 2.000 de sodio al día, una cucharadita de sal solamente tiene 2.100 y pico miligramos de sodio. Una cucharadita. Una cucharadita de sal. Así que, ¿qué hacemos? Pues realzarle el sabor a los alimentos, ya sea con especias, con hierbas. Aquí se usa mucho el orégano, el recao. El utilizar los vegetales frescos, el ajo, la cebolla, ají dulce. Y también el marinar, o sea, el dejar esa proteína, si es que voy a preparar la proteína o el vegetal, en un juguito de limón, en un ajo, cebolla, algo que le vaya dando un gusto, que si necesito darle un poquito de sal, ya sea una pizca, y muchas veces cuando el alimento ya está servido, no cocinarlo con la sal. Hay personas que se adaptan a comer, por ejemplo, el huevo hervido sin nada de sal, y está el que no puede, pues. Sin embargo, si le añades sal al huevo, antes cuando lo estás revolviendo, probablemente le añadas mucho más que cuando estás hervido, que están los granitos y se siente más en el paladar lo que es el sabor de la sal. Un consejo bien práctico y que todos podemos realizar, y de hecho dicen que el paladar se va acostumbrando también, doctora. Definitivamente. Y después si uno consume fuera de la casa, inmediatamente le da mucha sed, inmediatamente esa gente cocina sobre la sal, etcétera, etcétera. Sí, uno se adapta. Bueno, y ya hemos hablado en cuanto al sodio, pero en cuanto al potasio, normalmente pensamos en lo que son, ¿verdad?, los guineos o alimentos como estos. ¿Hay algún otro alimento que tal vez una persona que tenga alto el potasio deba evitar? Bueno, hay alternativas, pero sí, de evitar en un momento donde el potasio esté elevado, definitivamente. Y lo más triste de todo esto es que muchas de estas cosas se dan en el patio de nuestras casas. Por ejemplo, el agua de coco. El agua de coco puede tener, si hablábamos ahorita que 200 era bajo en potasio, tiene sobre 500 por 8 onzas nada más. Así que si fuiste por ahí a Piñones y te compraste un coco, ¿verdad? Eso no te dice que es 8 onzas, probablemente es mucho más. Así que el agua de coco, también están las viandas. Que son ¿verdad?, las verduras que le decimos también, que son los tubérculos, las papas, las viandas, son altas en potasio. La malanga, todas son altas en potasio. Sin embargo, en el caso de los tubérculos, que son las papas, la batata, la yautía, que nacen debajo de la tierra, y hasta la calabaza, que nace sobre la tierra, se pueden, lo que llamamos, procesar para quitarles al menos un 50% del potasio original. Y lo que hacemos es que las mondamos, las cortamos como de 1/8 de pulgada y las echamos a hervir.
y al menos déjela hirviéndola por 7 a 8 minutos y le hace un cambio de agua. Le haces un cambio de agua hasta que se termine de cocinar. De ahí, tú puedes muy bien majarlas o te las puedes comer así, o las puedes poner en un air fryer y le puedes dar una textura distinta, pero nunca cortarlas y cocinarlas así directamente sin haberlas procesado por el agua, porque el agua es la que le hace el proceso de remoción de potasio. Wow, qué interesante eso. Sí, ¿no? Es una opción, porque entonces si no, se quedaría la alimentación en arroz, pastas y cereales del grupo de los carbohidratos. Tendríamos que quitar todo el grupo de las viandas y eso no, muchas veces es, pues, ¿sabes qué? No como nada. Eso es lo que me dicen los pacientes. No como nada. Entonces rebajan, pierden demasiado peso y eso no es lo que queremos. Por eso es que digo, queremos ver qué es lo que te gusta, qué es lo que consumes y vamos a enseñarte a cómo hacerlo de la mejor manera. Me gusta mucho eso porque no solamente toma en cuenta los gustos del paciente, sino que también le trae opciones para algunas cosas, evitar eliminarlas y que se las puedan comer sin que les haga daño. Doctora, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le pudiera dar a una persona que ahora mismo tal vez es un paciente con enfermedad crónica renal y que pues todavía no ha tomado cambios en su alimentación, solamente, ¿verdad? Sigue dependiendo de sus medicamentos y todo eso? ¿Cuál sería ese mejor consejo que le podría dar? Pues el mejor consejo definitivamente es que se comunique con sus médicos, ¿verdad? Con su médico primario o el médico de especialidad de riñón, en este caso el nefrólogo, y que le pida el referido a nutrición, o sea, que se dé la oportunidad de sentarse con un nutricionista a explicarle su situación. Y de esa manera, pues uno puede, con la información que el paciente provea, ayudarle. Vamos a hacer una persona de enlace entre su médico primario, el nefrólogo, para lograr esa meta de proteger la salud del riñón. De forma individual, le hacemos la entrevista individual y también en las clínicas tenemos lo que es el programa de riñones en control, que son unas charlas grupales que se ofrecen por parte de esta servidora, la nutricionista, y las de las demás clínicas, ¿verdad? Cada clínica tiene su especialista en nutrición y el educador en salud. Y de esa manera ellos también se sienten que pueden participar y que pueden sentirse que hay alguien que, ¿verdad?, está igual que en el mismo nivel de ellos buscando ayuda. Así y los pacientes pueden participar de estas charlas. Pueden participar de las charlas grupales. Doctora, ¿y alguna anécdota que tenga de algún paciente que haya recibido, ¿verdad?, donde hizo sus cambios, asumió su responsabilidad, siguió sus consejos y vio mejoría en su enfermedad? Bueno, tan cercano como mi mamá. Te puedo decir. Mi mamá, que es una persona que tiene 88 años, me va a matar. No, pero en serio, o sea, ella, por las razones que fuera, sus condiciones persistentes, la cantidad de agua que tomó, porque por mucho tiempo, pues, consumía otro tipo de bebidas, pues entonces la función del riñón, yo llegué a ver sus laboratorios bien bajitas, bien bajitas. Y con el paso del tiempo y las modificaciones de proteínas, de sodio y de su diabetes completamente controlada, he podido ver como de tener un estadio más avanzado, como decir ¿verdad? Hay 5 estadios. Un 4 ya está en un 3 cómodo. Qué bien. Cómodo. Que cada vez que me enseña los laboratorios y veo un poquito la estrellita por uno que sea afuera, mira, Mari, chequéame eso, ¿qué yo puedo hacer? Y yo, mami, ¿estás bien? ¿Por qué? Porque para la edad, se considera la edad cuando uno estima cómo está la función del riñón dentro de la fórmula matemática. Así que no hay manera de que algunas cosas estén todas dentro pero la inmensa mayoría sí lo están. Qué bien, qué bien. Así que gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. La verdad es que fue una charla muy amena donde hemos aprendido todos los cambios que una persona con enfermedad renal puede realizar. Así que gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Encantada, a su orden siempre. Recuerden que este espacio Hablemos de Salud ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Para coordinar citas puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. Me despido por ahora, pero gracias por conectarse con nosotros para que hablemos de salud. Recuerde compartir e invitar a sus vecinos y amigos a seguirnos para que puedan también beneficiarse de todos los temas importantes que cubrimos como parte de nuestro programa. Así que nos vemos en la próxima y buena salud.